Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Andrea Castro y soy parte de la materia de Administración Financiera Pública y ahorita me permito en darle mi aporte sobre la fase número 1 del proyecto de cátedra. El proyecto que se desarrolla bajo el tema identificación de los elementos en la elaboración de la Ley del Presupuesto General del Estado, tomando como base el del año 2020. Quiero comenzar eh, mi presentación hablando un poco sobre lo que es un presupuesto, ya que nosotros como individuos estamos bien familiarizados con este término, pero probablemente nunca lo asociemos a algo del gobierno o algo del Estado. Entonces, el concepto de presupuesto para cualquier individuo, empresa o gobierno es un plan de acción que contiene las estimaciones de los ingresos a obtener y los gastos totales a realizar durante un periodo determinado de tiempo. Lo mismo que tomamos en cuenta como individuos cuando hacemos nuestro presupuesto quincenal, mensual, cuando nosotros evaluamos todos nuestros ingresos, ya sea por salario o por si nos dedicamos a la prestación de servicios, o si recibimos remesas, o si prestamos algún servicio que nos genere una remuneración extra. Entonces, con todos nuestros ingresos, nosotros podemos proyectar qué fin va a tener ese dinero, ya sea en educación, en arrendamiento de vivienda, en alimentación, en transporte, en entretenimiento, en fin, un sinfín de actividades a las que podemos destinar nuestros ingresos. Entonces lo mismo sucede en el gobierno, ya que el gobierno percibe una cantidad de ingresos por impuestos, tasas municipales y otros ingresos que vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces es importante ordenar esos ingresos, saber qué fin y qué proyectos vamos a cubrir a través de esas finanzas públicas para poder ejecutar lo que es la economía, ¿verdad? La economía de nuestro país. Para un gobierno el presupuesto contempla los recursos que serán ejecutados por las diferentes instituciones del gobierno central, que son varias y las vimos en la tarea pasada, que pudimos conocerlas más a fondo. Yo en lo personal había muchas de esas instituciones que desconocía que existían, pero gracias a esa tarea pude entender y pude conocer la cantidad de instituciones que conforman el gobierno central a las cuales hay que establecerles una parte de ese presupuesto para que puedan llevar a cabo sus proyectos y sus actividades a fin de beneficiar a nuestra población. Entonces estos recursos están destinados a satisfacer una variedad de necesidades, como lo son la educación, la salud, la seguridad pública, el medio ambiente, la vivienda, carreteras y financiamiento a los diferentes municipios que conforman nuestro país. ¿Cuál es la base legal del presupuesto? Este presupuesto está reglamentado en los artículos 167 y del 226 al 229 de la Constitución de la República, así como también en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su reglamento. Vamos a hablar del ciclo presupuestario. Este comprende las etapas dentro de la gestión financiera administrativa. Y básicamente las etapas del ciclo son formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y liquidación del presupuesto, la cual podemos ver de manera más visual en esta gráfica, donde podemos ver que en el 2019 el proceso se inicia con la formulación del presupuesto, la cual fue llevada a cabo desde el mes de enero al mes de septiembre de ese año y se inició cuando el Consejo de Ministros aprobó la política presupuestaria. Luego viene la fase de discusión y aprobación y esta fase se desarrolló del mes de octubre al mes de diciembre, siempre del mismo año. La formulación del presupuesto se realiza bajo el enfoque del presupuesto por áreas de gestión, la cual vamos a ver en la siguiente diapositiva de manera más visual, las cuales constituyen los grandes propósitos que debe cumplir el gobierno en la prestación de los servicios públicos. Luego tenemos que en el año 2020 se dio la ejecución del presupuesto,
se dio desde enero a diciembre, es decir, todo el ciclo fiscal del año 2020. Y asimismo se le dio seguimiento en ese mismo año y se dio el seguimiento y evaluación del presupuesto siempre de enero a diciembre, es decir, todo el año fiscal 2020. Y luego en el 2021 se dio la liquidación del presupuesto desde los meses de enero a marzo. Aquí podemos ver lo que estaba mencionando de que el presupuesto se realiza bajo el enfoque de áreas de gestión. Entonces tenemos que son 7 áreas de gestión, las cuales son conducción administrativa, administración de justicia y seguridad ciudadana, desarrollo social, apoyo al desarrollo económico, deuda pública, obligaciones generales del Estado y la producción empresarial pública. Al desglosar cada una de estas áreas de gestión, podemos ver cómo están, bajo qué instituciones están contempladas. Por ejemplo, la conducción administrativa la compone el órgano legislativo, la Corte de Cuentas de la República, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal del Servicio Civil, la Presidencia de la República también, el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el ramo de Hacienda, el ramo de Relaciones Exteriores y el ramo de la Defensa Nacional. La área de gestión de Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana está contemplada por el Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano judicial, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el ramo de Gobernación, el ramo de Justicia y Seguridad Pública y el ramo de Hacienda. En el área del desarrollo social tenemos el ramo de Educación, el ramo de la Salud, el ramo del Trabajo y Previsión Social, el ramo de Cultura, de Vivienda, de Desarrollo Local, el ramo de Hacienda y la Presidencia de la República. Luego, en el área del apoyo al desarrollo económico tenemos el ramo de Economía, el ramo de Agricultura y Ganadería, el ramo de Obras Públicas y de Transporte, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ramo de Turismo y el ramo de Hacienda. En la deuda pública, el ramo de Hacienda, el servicio de la deuda pública, que incluye los intereses y la amortización. También en el área de las obligaciones generales del Estado, esta es un poquito extensa, pero básicamente contempla el ramo de Hacienda, las clases pasivas, aportes al régimen general de salud, que es el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, la contribución de organismos internacionales, la provisión para devolución de ingresos de años anteriores, la devolución IVA a exportadores, el financiamiento de operaciones de reporte del BCR, el seguro de vida de los empleados públicos, los litigios judiciales, la devolución de impuestos sobre la renta, el anticipo de la deuda pública, el financiamiento al régimen de pensiones de la Fuerza Armada. Y por último tenemos el área de gestión, que es el área de producción empresarial pública. Aquí tenemos las 4 empresas públicas autónomas, que son la Lotería Nacional de Beneficencia, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. El proceso para formular y aprobar la ley del presupuesto se resume básicamente en los siguientes pasos. Todas las instituciones del sector público, al finalizar la elaboración de su presupuesto, lo envían a la Dirección General del Presupuesto, el ramo del Ministerio de Hacienda, conocido como DGP, para que sea analizado y que cumpla con las políticas y normas presupuestarias. Un proceso que conlleva a integrar todos esos presupuestos, a todos esos proyectos de las diferentes instituciones en un único documento. Una vez este documento ha sido integrado, es presentado por el señor ministro de Hacienda al presidente de la República para que éste lo someta a aprobación con el Consejo de Ministros. Y luego el señor ministro lo presenta en la Asamblea Legislativa,
Ya una vez fue aprobado tanto por el presidente de la República como por el Consejo de Ministros, ya lo puede presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar en la fecha límite del 30 de septiembre de cada año para ser aprobado y convertirse en la ley del presupuesto de la República. Entonces ese es básicamente el proceso, cómo se lleva a cabo la formulación y la aprobación del presupuesto para convertirse en la ley del presupuesto de la República. ¿De dónde provienen todos los ingresos que se utilizan para la elaboración del presupuesto general del Estado? Pues básicamente provienen de la aplicación de impuestos, tasas y derechos, ventas de bienes y servicios, ventas de activos, transferencias de capital por donaciones recibidas, captación de préstamos externos y por contribuciones especiales que se orientan a financiar actividades de beneficio público. Los ingresos del presupuesto están divididos en 4. Están los ingresos corrientes, los ingresos de capital, el financiamiento y los ingresos por contribuciones especiales. En los ingresos corrientes tenemos los tributarios y los no tributarios, la venta de bienes y servicios, ingresos financieros y otros, y las transferencias corrientes. Luego en los ingresos de capital tenemos ingresos por venta de activos, por transferencias de capital, por recuperación de inversiones financieras. En los ingresos por financiamiento tenemos la colocación de títulos valores en el mercado tanto nacional como externo, en la contratación de préstitos internos y externos, y los ingresos por contribuciones especiales. Aquí tenemos el impuesto que se paga sobre diésel y gasolina, la contribución por libra de azúcar extraída, el impuesto que se paga por bebidas alcohólicas, tabaco y armas, todos los ingresos que se obtienen a través del turismo, para la civilización de tarifas de servicio público de transporte, para la seguridad ciudadana y convivencia, a los grandes contribuyentes para el plan de seguridad ciudadana. Entonces aquí podemos ver cómo está integrado todos los ingresos que percibe el Estado, los cuales van incluidos en el presupuesto general, ¿verdad?, para las diferentes instituciones y proyectos del Estado. Pero aquí viene la parte de los gastos del presupuesto. Entonces, ¿hacia dónde van destinados todo nuestro pago de impuestos y nuestras contribuciones que hacemos nosotros como ciudadanos? Todos estos gastos están divididos en 5 áreas, que son los gastos corrientes, los gastos de capital, las aplicaciones financieras, los gastos de contribuciones especiales, el costo y los costos provisionales. En el primero, que son los gastos corrientes, tenemos los gastos de consumo o gestión operativa, que prácticamente aquí contempla las remuneraciones, bienes y servicios que contemplan todo el sector administrativo del Estado, que es pago de salarios al sector público, por ejemplo, médicos, personal de salud, maestros del sistema de educación, también pago de servicios, como por ejemplo pago de internet, pago de energía eléctrica, pago de todos esos servicios básicos para que funcionen las diferentes entidades públicas, servicios de mantenimiento también. O sea, aquí entra un sinfín de gastos de consumo y de operación. O sea, solo de imaginarnos cuántas son las instituciones públicas y cuántos empleados la constituyen, empleados directos, empleados indirectos, cuántos servicios hay que pagar por cada uno. Entonces, a mi consideración, representa uno de los gastos más grandes y tiene su presupuesto establecido porque digamos que siento yo que es un presupuesto que puede ser un poco más controlado porque ya se sabe cuántos son los empleados, cuántos son los servicios que hay que cubrir. Entonces es una parte que se puede estipular bastante bien. Luego tenemos los gastos financieros y las transferencias corrientes.
Luego de los gastos de capital, todas las inversiones en activos fijos que se tienen, todas las inversiones en capital humano, las transferencias de capital, las inversiones financieras que se realizan. Luego tenemos los gastos por aplicaciones financieras. Aquí tenemos amortización de endeudamiento público interno y también la amortización de endeudamiento público externo, ¿verdad? Tenemos los gastos de contribuciones especiales. Aquí entra el Fondo Solidario para la Salud, el Fondo de Conservación Vial, a la Corporación Salvadoreña de Turismo, al Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera, al Viceministerio de Transporte para la estabilización de tarifas de transporte público, ¿verdad? Que es como esa parte que absorbe el gobierno para que, como el subsidio que se le da, ¿verdad?, al transporte público, y a la seguridad ciudadana y convivencia. Luego tenemos el costo previsional, que es el financiamiento a las pensiones y el fideicomiso de obligaciones previsionales. Luego, ¿cómo está seccionado el contenido de la ley del presupuesto? Pues básicamente se divide en 3 secciones: sección A, sección B y sección C, y una cuarta que es un articulado. La sección A comprende el presupuesto general del Estado. Está integrado por 28 instituciones que conforman el gobierno central. Aquí tenemos el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, el Ministerio Público, otras instituciones, obligaciones generales del Estado, deuda pública, transferencias varias y contribuciones especiales. Dentro del órgano ejecutivo tenemos ciertos ministerios que conforman uno de los principales presupuestos, ¿verdad? Digamos que donde más va enfocado el presupuesto general. Entonces tenemos el Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Economía, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Vivienda. Luego, en la sección B tenemos los presupuestos especiales. Estos están constituidos por las instituciones descentralizadas no empresariales y por las empresas públicas no financieras. Esas empresas públicas no financieras son cuatro empresas autónomas, que son la Lotería Nacional de Beneficencia, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. Luego, en la sección C, el sector público no financiero es un consolidado de la sección A y de la sección B del presupuesto, donde está el gobierno central, que es el que estábamos mencionando en la parte de la sección A, y todas las instituciones descentralizadas no empresariales y las empresas públicas, que son las 4 empresas autónomas que se mencionaban en la sección B. Y luego una cuarta sección que se llama articulado, que comprende 17 disposiciones que reglamentan la operatividad de la ley del presupuesto. En cuanto a la política presupuestaria del año 2020, podemos resumir 4 puntos importantes de lo que se trata la política. El primero es que la política establece que es el órgano ejecutivo con su ramo de Hacienda a quien le corresponde la dirección de las finanzas públicas. Esto con su base legal en el artículo 26 de la Constitución de la República. El Ministerio de Hacienda es el responsable de realizar la política presupuestaria del ejercicio fiscal financiero, con la debida aprobación del Consejo de Ministros. Esto está con su base legal en el artículo 28 de la ley AFI. El contenido de la política presupuestaria se basa en las prioridades del plan del gobierno y las proyecciones fiscales y macroeconómicas a mediano plazo que dictan tanto el Banco Central de Reserva como el Ministerio de Hacienda. En esta política se establece la distribución de los recursos y las políticas sobre ingresos, gastos y financiamiento. Eso sería todo por mi participación en la primera fase del proyecto de cátedra. La verdad es que me pareció súper interesante porque aprendí muchas cosas que desconocía como ciudadana y ahora puedo entender más cómo es mi aporte a las finanzas públicas del Estado
y cómo contribuimos como individuos a no a la realización, pero en sí a los ingresos de los ingresos que hacen posible la elaboración del presupuesto, el cual al final siempre es utilizado para las instituciones que llevan a cabo proyectos para el bien de la sociedad, ¿verdad? Que somos todos. Entonces, súper interesante esa primera fase que me aportó mucho como ciudadana en conocimientos hacia esta temática de los presupuestos del año fiscal. Muchas gracias.